rótula o patela. Es un hueso considerado sesamoideo, es un hueso corto. Tiene una forma triangular con una base superior y un vértice inferior. Tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior va a tener estrías verticales y distintos orificios vasculares. La cara posterior, que es la que vemos aquí, va a tener una línea transversal, podemos considerar esta, que va a dividir las 3/4 partes superiores de la 1/4 parte inferior de nuestra rótula. En las 3/4 partes superiores tenemos la superficie articular. Vamos a tener una cresta vertical también aquí que la va a dividir en dos. Bordes, tenemos un borde interno y un borde externo. Interno y externo. En la base, se va a insertar lo que es el tendón del cuádriceps dural y en el vértice nuestro ligamento rotuliano. Entonces, vemos cómo es nuestra articulación de la rodilla. Primero, las superficies articulares. ¿Qué se va a articular? Nuestra extremidad inferior del fémur con la extremidad superior de la tibia. En lo que es la extremidad inferior del fémur, nuestra tróclea femoral, que es donde tenemos nuestros cóndilos, y la escotadura intercondílea. Y en la extremidad superior de la tibia, nuestras cavidades glenoideas, interna y externa, la espina tibial y las superficies rugosas pre y retrotibial, que es donde van a haber inserciones ligamentosas, ¿no? Y nuestra rótula, la cara posterior, es la que va a estar en contacto con ¿qué? Con nuestra tróclea femoral, ¿no? Aquí tenemos nuestros cóndilos femorales, tenemos la parte de la tibia con sus cavidades glenoideas. ¿Qué más? Tenemos los fibrocartílagos, que van a ser parte de nuestra articulación. Fibrocartílago externo e interno. En la cara superior vamos a tener para el cóndilo y en la parte inferior pues para la tibia. En el borde externo va a ser convexo, el borde interno va a ser cóncavo. Y vamos a tener también sus extremidades anterior y posterior. Ahora, la parte externa va a ir desde el asta anterior hasta la superficie triangular preespinal y del asta posterior hasta el tubérculo interno de la espina de la tibia. Lo que es la parte interna va a ir del asta anterior de la meseta glenoidea tibial hasta el asta posterior de la superficie retroespinal. Ambos fibrocartílagos, que van a ser estos dos, van a estar unidos por un ligamento transverso, que es este de aquí. En cuanto a los medios de unión, acá hablamos de nuestros ligamentos. Tenemos diversos ligamentos en la articulación de la rodilla. Primero, nuestro ligamento capsular, que va a ser la cápsula que va a envolver a esta zona. En la parte de arriba, pues en la extremidad inferior del fémur, y en la parte de abajo, en la extremidad superior de la tibia. Luego tenemos un ligamento anterior o ligamento rotuliano, lo encontramos aquí en la cara anterior. Va a tener en la cara anterior lo que es la aponeurosis femoral y en la cara posterior una bolsa pretibial y el paquete adiposo anterior, lo que vemos aquí. Tenemos un ligamento posterior que es el popliteo arqueado, este de aquí. Este es el arqueado y aquí se convierte en lo que es nuestro popliteo oblicuo. En las partes laterales y mediales. Luego tenemos también ligamentos laterales o colaterales, ¿no? Como mencionan aquí en la imagen. Interno y externo. Arriba, el interno, vamos a tener que estar con la tuberosidad del cóndilo interno y en la parte de abajo con la cara interna tibial. Y nuestro ligamento lateral externo, arriba en la tuberosidad del cóndilo externo del fémur y abajo en la cabeza del peroneo. Esta es la parte lateral, porque acá tenemos el peroneo, y esta es la parte medial, porque tenemos el ligamento colateral tibial. Tenemos los ligamentos cruzados. Vamos a tener, aquí por ejemplo vemos los anteriores, y aquí tenemos el ligamento cruzado posterior. El anterior va de la espina de la tibia a la cara profunda del cóndilo externo. Y tenemos el posterior de la espina de la tibia a nuestro cóndilo interno. También vamos a tener un ligamento cruzado que es lateral.
Vemos esta imagen, esta es una vista inferior. Acá lo que estamos viendo que son los cóndilos del fémur, ¿no? Tenemos nuestro ligamento cruzado posterior, tenemos aquí nuestro ligamento popliteo arqueado, acá está el ligamento rotuliano. En esta imagen vemos aquí ya nuestra articulación. Tenemos aquí el ligamento transverso que les mencioné que une ambas zonas articulares. Aquí está el posterior, ligamento cruzado posterior. Este es el ligamento cruzado anterior. En cuanto a la sinovial va a ser lo que va a recubrir nuestra cavidad articular. Por la parte de adelante vamos a tener que estar con el borde de la tróclea, el hueco supratroclear, la cara profunda del cuádriceps, la carilla rotuliana, el paquete adiposo anterior y lo que es la tibia. Luego tenemos por detrás los ligamentos cruzados, vamos a tener el ligamento posterior y las porciones laterales. Hacia los lados tenemos las partes laterales de la cápsula articular, fibrocartílago semilunar y nuestras cavidades glenoideas. Ahora se dice que se divide la sinovial en una zona supramenisquia y una zona inframenisquia, ¿no? Dependiendo de nuestros meniscos en esta articulación. Luego, pasamos al pie. ¿Cuántos huesos tenemos? Se escriben 26, divididos en tarso, metatarso y nuestras falanges. En el tarso tenemos 7. En una fila posterior consideran al astrágalo y a nuestro hueso calcáneo. En una fila anterior se va a considerar a lo que es el cuboides, el escafoides o también llamado hueso navicular y nuestras 3 uñas, medial, intermedia y lateral. Empecemos con el astrágalo. Va a tener 6 caras, superior, inferior, externa, interna, anterior y posterior. En la superior vamos a tener lo que se denomina nuestra polea astragalina, que es donde se va a articular con nuestro astrágalo. Luego tenemos en la parte inferior carillas anterointerna y postero-externa. En la parte externa, la articulación para el malleolo peroneo y una carilla triangular. En la parte interna vamos a tener la articulación para el malleolo tibial. Acá tenemos para lo que es el malleolo medial. Luego tenemos en la parte anterior la cabeza, aquí se considera la cabeza, el cuello de nuestro astrágalo. La articulación para el escafoides o navicular, que es la que tenemos aquí en nuestra zona anterior. Y en la zona posterior se considera aquí un canal oblicuo, ¿no? Tenemos un canal para lo que es el flexor largo del primer dedo. Pues aquí tenemos las superficies articulares para lo que es la parte distal de la tibia, para lo que es el malleolo medial. Acá está la superficie articular para el navicular o el escafoides, la superficie para lo que es articular con el calcáneo, la superficie anterior, media y posterior para lo que es el calcáneo. Tenemos aquí cómo es que se va a articular el talus, talón o el astrágalo, es lo mismo, que lo van a encontrar en diversas bibliografías. Y aquí es como se va a articular con nuestra tibia, que es la que tiene nuestro malleolo medial, ¿no? Entonces van a tener carillas articulares para poderse articular con esta. Tenemos aquí esta imagen solamente para mostrarles cómo es que está ubicado nuestro hueso astrágalo, la cabeza, el cuello, la tróclea, tiene una apófisis lateral y una apófisis posterior. Esa es en una visión lateral y esa es en una visión medial. Vemos igual aquí lo que es la tróclea. Menciona que tiene una forma como una comilla, con su apófisis posterior, y aquí la parte de la cabeza, para articularse con nuestro hueso navicular o escafoides. Tenemos el calcáneo, también va a tener sus 6 caras. En la cara superior se va a articular con nuestro astrágalo, que es la cara anterior talar, ¿no? La superficie talar, que es para el astrágalo. Tiene una carilla anterinterna, una carilla posterointerna y también una ranura calcánea, que es aquí el surco que vamos a encontrar. En la parte inferior, 2 tuberosidades, una interna y otra externa. En
la parte externa vamos a tener un tubérculo externo del calcáneo, que mencionan que es este, la trochlea fibular, que menciona como tubérculo externo del calcáneo. En la parte interna vamos a tener el canal calcáneo interno y la apófisis menor del calcáneo, que también la vemos. En la parte anterior va a tener su carilla articular para lo que es el cuboides y la apófisis mayor del calcáneo. Y tenemos en la parte posterior donde se va a articular con lo que es nuestro tendón de Aquiles, ¿no? Entonces tenemos la carilla articular anterior para lo que es el astrágalo, esta es la media, esta es la posterior, este también es la apófisis menor del calcáneo es esta, lo que se llama sustentáculo tali. Tenemos aquí lo que es para la inserción del tendón de Aquiles, o tendón calcáneo, tiene sus dos procesos, uno lateral, uno medial, que esto es en la parte inferior, ¿no? O tuberosidades externa e interna. Tiene acá un tubérculo calcáneo, esta es la superficie para el cuboides, tenemos igual acá para lo que es el astrágalo, para lo que es el calcáneo, y su trochlea fibular. Tenemos aquí igual otras vistas de nuestro hueso calcáneo. La cara articular media para el astrágalo, la posterior, la anterior, su trochlea peroneal. Hay un surco aquí abajo para el tendón del peroneo largo. Tiene su tuberosidad, acá hay una apófisis lateral de la tuberosidad. Tenemos, es una visión lateral. En la visión medial vemos aquí la cara para el astrágalo más prominente. Tenemos aquí para el cuboides, en la parte anterior, el sustentáculo tal, el sustentáculo para el astrágalo, su tuberosidad, y aquí está el surco para el tendón del flexor largo, el dedo gordo. Esta imagen, solo para que vean dónde está nuestro hueso calcáneo, cómo se va a articular con el astrágalo y con lo que es el cuboides, ¿no? Igual aquí en la visión posterior. El cuboides es un hueso pequeño, es un hueso irregular. También va a tener 6 caras. En la cara superior vamos a tener inserciones ligamentarias y lo que es el músculo pédico. En la cara inferior vamos a tener una tuberosidad, la tuberosidad del cuboides, que es en la cara superior, que es en la cara inferior, la tuberosidad, y vamos a tener un canal del cuboides, que lo tenemos aquí. En la parte posterior vamos a tener una carilla articular para el calcáneo, que es esta que vemos aquí. Y la apófisis piramidal, que la consideran en el vértice de donde se encuentra esta carilla. En la región anterior tenemos carillas, una interna y una externa. La interna para el cuarto metatarsiano y la externa para el quinto, que está aquí. Luego tenemos una cara interna, que va a tener la carilla para el tercer cuneiforme y nuestra carilla para el navicular o el escafoides. Y la parte externa o la cara externa solo se considera como un bordecito. Es un hueso pequeño que está lleno de carillas articulares, ¿no? Y todas las otras zonas que son rugosidades vamos a tener también inserciones ligamentarias y del músculo pédico, como les mencioné. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro hueso cuboide? Lo tenemos aquí. Esta zona, al lado del navicular, articulándose con el calcáneo y articulándose con los metatarsianos, ¿no? Y con los cuneiformes. El escafoides o hueso navicular tiene 2 caras, una posterior y una anterior. En la posterior vamos a tener la cavidad para la articulación con el astrágalo o con el talón, con el talus, que es su cara posterior. En su cara anterior tenemos las carillas triangulares articulares para las cuñas o los huesos cuneiformes, para el primero, el segundo y el tercero. Bordes, el superior y el inferior nos van a dar inserciones ligamentarias, y las extremidades, la externa, que vamos a tener el tubérculo, tuberosidad del escafoides, y su extremidad interna, que no tiene mayores, no tiene mayores cosas específicas. ¿Dónde está nuestro escafoides o navicular? Lo tenemos aquí. Entonces está en relación con nuestras 3 cuñas o 3 cuneiformes, está en relación con el cuboides y con el astrágalo.
Las cuñas o cuneiformes son los siguientes huesos que vamos a ver. Los encontramos aquí. Entonces, el primer cuneiforme, todos van a tener 4 caras: posterior, anterior, inferior, interna y externa, perdón. El primer cuneiforme, la cara posterior tiene una carilla articular para el escafoides, que lo tenemos aquí. En la cara anterior va a ser para el primer metatarsiano. La cara interna, impresión circular tibial anterior, y la cara externa tiene carillas para el segundo metatarsiano, como ven acá se articula con el segundo metatarsiano y con el segundo cuneiforme. Luego, la segunda cuña en la parte posterior con el escafoides. En la región anterior, carilla articular para el segundo metatarsiano. Cara interna, primer cuneiforme, cara externa, tercer cuneiforme. La tercera cuña, cara posterior, se sigue articulando con el hueso escafoide sinovicular. La cara anterior con el tercer metatarsiano. La cara interna tiene carillas para el segundo cuneiforme y para el segundo metatarsiano. Y la cara externa para el cuboides y para nuestro cuarto metatarsiano. Ahora hemos visto lo que es el tarso, ¿no? Que eran 7 huesos. Que sigue lo que es el metatarso y luego nos vamos para las falanges. En el metatarso vamos a tener 5 huesos, los 5 metatarsianos. Tienen caracteres generales y algunos caracteres específicos. Los caracteres generales que nos dicen es que todos tienen un cuerpo, una extremidad posterior y una extremidad anterior. En el cuerpo van a tener caras superior, interna y externa. Y van a tener bordes, un borde inferior, un borde interno y un borde interno y externo. La extremidad posterior, lo que tenemos aquí, va a tener 2 carillas que no van a ser articulables, que están por encima, superior e inferior, y 3 carillas que sí son articulables, que se van a articular con los huesos acá, los cuneiformes y lo que es el cuboides, ¿no? Y en la extremidad anterior van a tener cóndilo, fosita y tubérculo para poderse articular con las falanges. Esto lo tienen todos los metatarsianos. ¿Cuáles son sus caracteres específicos de cada uno de ellos? Del primer metatarsiano, dice que tiene una carilla lateral en la extremidad posterior, es una sola. Tiene una apófisis para el tendón peroneo lateral largo y tiene 2 ranuras anteroposteriores sesamoideas. El segundo metatarsiano tiene una carilla para el segundo cuneiforme. Tiene una carilla para el primer cuneiforme, como vemos aquí, una carilla para el primer metatarsiano, 2 carillas para el tercer cuneiforme y 2 carillas para el tercer metatarsiano. Entonces, en su extremidad posterior tiene varias carillas para poderse articular con todos los huesos que están cercanos a él. El tercer metatarsiano, que tenemos aquí, tiene una carilla articular para el tercer cuneiforme, nuestra tercera cuña, 2 carillas para el segundo metatarsiano y una carilla para el cuarto. El cuarto metatarsiano tiene una carilla para el cuboides, una para el tercer cuneiforme, una para el tercer metatarsiano y una para el quinto metatarsiano. Y lo que es nuestro quinto metatarsiano va a tener una carilla para el cuboides y una para el cuarto. Es importante que sepan esto también va a ser pregunta cuando hagamos las prácticas y los pasitos, saber cuántas carillas articulares tiene cada uno de los metatarsianos. Luego tenemos los huesos de los dedos, hablamos de las falanges. Se hablan de primeras falanges, segundas falanges, terceras falanges. O falange proximal, medial, distal. O falange, falangina, falangeta. Las primeras falanges van a tener un cuerpo corto y delgado, las segundas falanges, 2 extremidades unidas, y las terceras falanges, que son ya las últimas, terminan como en media corta. El único dedo que va a tener solo 2 falanges va a ser el primer dedo o dedo gordo. Pasemos
a lo que es la articulación del tobillo y luego vamos a terminar con la del pie. La articulación del tobillo, también llamada articulación tibio-tarsiana. Superficies articulares. Por parte del pie va a estar la polea astragalina y las carillas laterales del astrágalo. Lo tenemos abajo. Aquí está nuestra polea astragalina. Y por parte de la pierna, la cara inferior de la tibia y los malleolos, ya sea el medial de la tibia y el lateral del peroneo o fibular. ¿Cuáles son los medios de unión? Primero, una cápsula fibrosa, como en muchas de las articulaciones. Por arriba, la cara articular tibio-peronea y por abajo, la cara articular de lo que es el astrágalo. Tenemos ligamento lateral externo, el ligamento peroneo astragalino, o lo que se llama también talo fibular, es lo mismo, porque fíbula es peroneo, talo es astrágalo, ¿no? Acá muestran el posterior y muestran el anterior, ¿no? Entonces tenemos el peroneo astragalino anterior, que va del borde anterior del malleolo externo al astrágalo, el que es el posterior, que va del malleolo externo a la cara posterior del astrágalo, y el peroneo calcáneo, que es el calcáneo fibular, es este de aquí, va del malleolo externo a lo que es la cara externa de nuestro hueso calcáneo. Y tenemos los ligamentos laterales internos. Tiene una capa superficial y una capa profunda. En la capa superficial, lo que se denomina el ligamento deltoideo, son estos que vemos aquí afuera, por arriba con el borde interno de lo que es el malleolo interno y tenemos las fibras posteriores, anteriores, medias del astrágalo. Y en la capa profunda, arriba el vértice del malleolo y abajo lo que es la cara interna de nuestro astrágalo. Estos son nuestros ligamentos laterales internos. En las articulaciones del pie, son diversas las articulaciones que encontramos en nuestro pie, según cómo vamos avanzando, ¿no? Ya sea del tarso con el metatarso y del metatarso con las falanges. Tenemos articulaciones tarsianas, articulaciones del tarso con el metatarso, articulaciones de los metatarsos.